Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren, que este video los encuentre bien. Este está un poco ocupado, muchas cosas que he tenido que hacer, pero por la gracia de Dios estamos haciendo este video y quiero no desviarme un poco del libro de Juan, el Evangelio de Juan, pero sí quiero hacer diferentes estudios simultáneos porque es importante que hablemos de todas estas cosas. Yo creo que nosotros debemos hablar de los temas que la Biblia habla a la misma proporción que la Biblia los habla. Y en este caso, quiero empezar un estudio del libro de Daniel, porque es muy importante para hoy en día, para entender el libro de Apocalipsis. Y quiero que entendamos qué es lo que viene para el futuro, de acuerdo a las escrituras. Entonces, el libro de Daniel lo quiero dividir en dos partes. Una es la profecía del capítulo 7 en adelante, y el otro lo voy a dividir de capítulo 1 al 6, y es una sombra de lo que viene para el cristiano de los últimos días. Y cuando nos referimos a lo que es la profecía, hay diferentes puntos de vista en lo que es la profecía. Están los que son premileniales, lo que es amileniales y postmileniales. Y estoy muy consciente de eso. Y yo soy de la postura premilenial y veo otras deficiencias con la otra postura, que es un tema muy interesante para hablar, pero no voy a profundizar ahora porque quiero entrar en lo que es el texto bíblico de lo que habla el reino del anticristo. Entonces, cuando leemos en 1 Juan capítulo 4, verso 3, verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y ahora ya que está en el mundo. Entonces, desde que Jesucristo, desde la ascensión en Hechos capítulo 1, vemos que Jesucristo asciende al cielo. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, bíblicamente, los teólogos consideran ese tiempo como los últimos tiempos. Y la palabra griega que usa el Nuevo Testamento para eso es escatos, de donde tenemos la palabra escatología. Entonces no me quiero poner muy técnico, no quiero... es importante hablar de esas cosas, pero no quiero profundizar mucho en lo que es el tecnicismo. Pero es el del término donde sacamos escatología, que se refiere profecía. Entonces, pero hay otro término en griego, en el Nuevo Testamento, que Jesús habla y que los discípulos le preguntan, por ejemplo, Mateo 24, cuando le dicen el fin de la era. ¿Cuál es el fin de la era de los gentiles? Y ese es un término que los dos se entrelazan, pero ese es cuando Jesús se refiere a los últimos, a lo último de los últimos tiempos que yo creo que estamos viviendo hoy en día. Y es muy importante que entendamos eso porque para entender lo que es la profecía, porque durante todo el tiempo de la ascensión de Jesucristo hasta ahora han habido muchos anticristos. En ese sentido, ¿qué puedo hablar? Históricamente puedo hablar de Adolfo Hitler, puedo hablar de Napoleón, que son anticristos, pero no son el anticristo. Y es importante tomar esta nota. Por ejemplo, el emperador Nerón en el primer siglo es un anticristo, y la iglesia en aquel tiempo pensaba que era el anticristo. Pero no, era un anticristo, pero no es el anticristo de que la Biblia habla. O sea, habla de todos esos personajes históricos demuestran algo del anticristo que va a devenir. Y así como los judíos interpretaban la profecía, así es como Jesús, especialmente en Mateo 24, cuando dice, el que lea, entienda, dice, a eso se refiere a Jesús, así es como él, perdón, el que lea a Daniel, cuando dice que lea a Daniel, el que lea entienda, se refiere a eso, porque Jesús agarró algo que pasó históricamente en el pasado y nos dice con eso que va a pasar otra vez. Pero no tan solo que va a pasar otra vez, que va a pasar a una manera tan y tan grande
que ni una persecución antes ni después de esa persecución va a ser tan grande como esa. Entonces, si vemos, muchos dicen, en el año 70 fueron perseguidos los judíos y fue destruida Jerusalén y fue terrible. Sí, fue terrible. Pero es muy debatible si el holocausto que pasó en la Segunda Guerra Mundial es peor que ese. Pero aún así viene algo mucho más peor. Pero bien, quiero entrar en Daniel, capítulo 7. Y es muy importante porque nos describe cuál es el reino del anticristo. Porque Jesús nos dijo que nadie nos engaña. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre. El término griego es anticristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Anticristo es que está en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Pseudocristos en el griego o anticristos. Muy importante entender eso. Y porque todo esto nos va a enseñar cosas de lo que es, de quién es el anticristo. Entonces Daniel capítulo 7, y esto es un episodio más o menos de introducción, nos está enseñando lo que está pasando, lo que va a pasar en el ámbito espiritual y lo que pasó. Entonces, para nosotros entender lo que va a pasar, tenemos que entender lo que pasó en la historia. Entonces, cuando vamos a Daniel capítulo 7, él nos describe lo que va a pasar en el ámbito espiritual. Entonces, históricamente, también vemos que pasó a cierto grado en el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Entonces, todos esos imperios nos van a enseñar de lo que viene en el futuro. Porque eso fue lo que Daniel vio en el capítulo 7. Dice en el primer año, capítulo 7, verso 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces los cuatro vientos, creo que está describiendo aquí la fuerza espiritual, el ámbito espiritual de las fuerzas que están combatiendo en el cielo. Y Efesios capítulo 6 es muy claro en eso, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Está parafraseando el verso de Efesios. Entonces hay una guerra en el ámbito espiritual constantemente. Daniel está viendo eso. El Señor está permitiendo a Daniel ver eso para que lo escriba y que nosotros tengamos esa información hoy en día. Dice en el verso 3, dice: y las cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces las cuatro bestias grandes diferentes subían una del mar. Daniel está viendo cuatro bestias que están saliendo del mar. Y entonces cuando vemos aquí qué es lo que significa, entramos con la simbología. Entonces Apocalipsis capítulo 17, verso 15 nos describe que el mar representa las naciones. Y también en otros textos que más adelante lo voy a discutir, habla que la tierra representa a Israel. Apocalipsis 17, verso 15. Y dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Muy importante eso, Apocalipsis 17, 15. Entonces, cuando viene Daniel, está viendo esta visión. Es importante, esa visión está escrita especialmente, para toda la historia del cristianismo y todo eso, que esos son los puntos de vista diferentes, pero esencialmente para nosotros hoy en día. Porque es importante que entendamos estas cosas. Después en Apocalipsis nos dice que entienda el número de la bestia. Dice que entienda que su número es 6666. Muchos dicen
No, nosotros no debemos estar buscando por el anticristo, sino por Cristo. Sí, nosotros buscamos a Cristo, pero tenemos que identificar el anticristo. Según de Tesalonicenses nos dice que la iglesia tiene que saber quién es el anticristo. Según de Tesalonicenses verso 1, del 1 al 3. Es esencial que nosotros entendamos esto para que no seamos engañados. Cristo dice que nadie os engañe. Y es esencial que estudiemos la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Entonces, cuando Daniel está viendo esto, en el verso 5, verso 4, dice, la primera era como león. Dice, y tenía alas de águila. Esto representa el imperio babilónico. El imperio babilónico es distinguido en las excavaciones cuando han descubierto donde estaba el imperio babilónico. Muchos representaban un león con alas. Entonces, el libro de Daniel es tan acertado que los escolares liberales han tratado de decir que Daniel fue escrito después de que todas estas cosas acontecieron. Pero sabemos que Dios mismo era el que le estaba revelando todas estas cosas a Daniel. Entonces el imperio babilónico, ¿qué es lo que nos quiere decir la primera bestia? Eso, el imperio del anticristo. ¿Dónde va a salir el anticristo? Va a tener la mente de Babilonia. Y es la mente del mundo. De la manera que el mundo opera, no es la manera que el reino de los cielos opera. Entonces la pregunta que tengo para hoy en día es, ¿bajo qué mente tú estás? ¿Bajo qué mente tú estás operando hoy en día? ¿Bajo la mente del mundo o bajo la mente de Cristo? Y voy a decir esto, el mundo esencialmente usa Hollywood, las películas, los shows, las series. Entonces, y el mundo te está predicando especialmente a través de Hollywood. Por eso es muy importante que nosotros no consumamos las películas de Hollywood. Todos los shows que hay por ahí, habido y por haber. ¿Por qué? Porque ellos te están predicando. Entonces, y esencialmente, si no, las personas que no leen las escrituras y consumen todas esas cosas del mundo, van a tener la mente del mundo, sin darse cuenta. Así es que opera la mente de Babilonia. ¿Y por qué? Porque primeramente Hollywood no es compatible con las escrituras. La mente de Hollywood, la mente del mundo, nunca va a ser compatible con la mente de Cristo. Porque el camino, Cristo lo que nos enseña es que para entrar al reino de los cielos tenemos que humillarnos, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Hollywood lo que te enseña es, yo tengo que ser exaltado, inconscientemente, yo tengo que ser exaltado. Y yo siempre tengo que tener un beneficio de todo lo que hago. Muy importante esas cosas. La mente de Babilonia es bien agresiva en ese sentido. Pero entonces también nos enseña el verso 4 dice, yo también mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. O sea, el imperio de Babilonia era el imperio sin moral. También el imperio, vamos a ver un poco más adelante en el imperio griego eso, pero es muy importante que entendamos eso. Por su inmoralidad, sus alas fueron arrancadas. Y entonces el mismo Daniel nos dice que el imperio babilonio cayó en una noche. ¿Por qué? Estaban teniendo orgías, y eso cuando vamos en capítulo 6 nos habla de la mano que escribió Mené, Tekel, Uprasim. Entonces Dios entregó el imperio babilonio a los persas. Entonces el que viene es Dios mismo, fue el que le arrancó las alas. Y fue levantada del suelo y se puso en enhiesta sobre los pies
a manera de hombre. Entonces acá tenemos una ilustración de lo que le pasó al rey Nabucodonosor también, que por su soberbia que dice yo he construido este reino, entonces él fue el que construyó el reino, entonces tuvo soberbia en su corazón y en ese mismo momento Dios mismo lo humilló y vivió 7 años como una bestia. Y cuando Dios le devolvió el conocimiento, se humilló delante de Dios y le fue dado un corazón de hombre. Dice verso 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Entonces vemos el imperio persa. ¿Qué es lo que nos enseña? El imperio persa viene con ferocidad, con agresividad. El imperio, ¿qué nos enseña esto del imperio del anticristo? Vamos a la estatua también del sueño de Nabucodonosor. Nos enseña que el imperio del anticristo viene con agresividad. Y especialmente cuando vamos cuando vamos a Apocalipsis, nos enseña que hace guerra en contra de los santos. Históricamente, cuando vemos especialmente en el holocausto, en lo que pasó en Alemania y en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, nos da una enseñanza de qué es lo que puede pasar en el futuro. No solamente para los judíos, sino para aquel que es cristiano. El libro Apocalipsis nos enseña y nos dice que el anticristo va a hacer guerra en contra de los santos y muchos van a ser muertos por él. Nos enseña el imperio del anticristo no va a tener misericordia, especialmente con los cristianos. Va a venir con ferocidad, va a venir con esa agresividad de que no se doble delante del imperio del anticristo, va a sufrir. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar preparados esencialmente espiritualmente en la palabra, en oración y una vida totalmente entregada a Cristo para poder estar de pie en contra del imperio del anticristo. Porque aquí vamos a hablar cómo va a salir, cómo la Biblia nos dice que va a salir, cómo va a ser. Aquí nos da una característica, es la agresividad que el imperio del anticristo va a tener. No va a tener misericordia contra los cristianos, los que realmente siguen a Cristo. Y esto no quiere decir de ninguna denominación, sino que ponen su fe y confianza en el Señor Jesucristo. El imperio del anticristo no va a tener misericordia. Entonces yo creo que aquí, especialmente en Estados Unidos, tenemos mucha libertad. Y la libertad causa vagancia espiritual. Entonces tenemos que examinar, especialmente, y esto me lo estoy diciendo a mí mismo, tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Dónde está nuestro corazón? Para que de rodillas estemos delante de Dios en oración. Pero cuando venga este tiempo, podamos estar de pie y no doblar rodillas ante el anticristo. Sea cual sea tu posición delante del rapto, o sea, de lo que es el rapto de la iglesia, de lo que tú creas. No creo que vayamos a salir de aquí sin sufrir nada, porque el Evangelio nos enseña que debemos sufrir. Dice Filipenses capítulo 1, verso 29, dice que nos ha sido dado a nosotros no solamente en creer en el Señor Jesucristo, sino que en sufrir por su causa. Si no estamos dispuestos a sufrir porque tenemos una mente de Babilonia, tenemos que examinar si realmente hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Entonces cuando venga el imperio del anticristo, va a tener el corazón de los persas, que va a tener con esa ferocidad sin misericordia. Pero el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy con ustedes hasta el fin de la era.
Él va a estar ahí. El sufrimiento que nosotros vamos a tener no va a ser de nosotros. Entonces por eso puedo decir, iglesia, prepárate para sufrir. Iglesia, prepárate para esos tiempos. ¿Cómo nos preparamos? En la palabra, en andar en amor, en caminar en el amor del Señor Jesucristo, que es el lazo de la perfección, como dice Colosenses. No tengamos miedo. Dice, y el mismo Jesucristo dice, no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que temáis a aquel que puede mandar el alma al infierno. Quiero mantener los videos de 20 minutos, sé que está bueno esto, pero sigamos estudiando, sigamos leyendo el capítulo 7. Hablamos de la mente del imperio del anticristo va a tener la cabeza de Babilonia, la mente del mundo, la mente de Babilonia, la ferocidad del imperio del anticristo va a ser a matar todo aquel que no se doble. Si te doblas, si te arrodillas delante del imperio del anticristo, vas a tener una vida calmada aquí, vas a tener una vida tranquila, pero la eternidad no vas a entrar en el reino de los cielos. Un poco de sufrimiento aquí para ganar la eternidad. Aquel que quiera guardar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por causa del nombre de Jesús la ganará. Y ese es el mensaje. Por eso es que quiero estudiar esto, porque hay que preparar nuestra iglesia, nuestras familias en la palabra de Dios para esos tiempos difíciles. Espero que sigan conectados, sigamos estudiando las escrituras y leyendo. Yo no me lo sé todo, lo único que trato es leer la palabra y mirar los eventos actuales y discernir, como nos dice la palabra, en lo que estamos viviendo. Que el Señor los bendiga.